Empezamos ahora con la sección de preguntas. Nós estamos começando agora aqui com a sessão de perguntas. Romana, tem pergunta? Ok. Mita vai adelante e a Romana está pensa. Menti un Hermano, pregunta. ok. Nós temos Roman Vivian? Sì. Ok. Che mendi mi da comprendere che e France Revolution abini dorku nang taba nang no taba ta kepa e suita nang taba ta ina. Do dorje se e France Revolution bin. Ujú. La hermana pregunta si ella comprendió bien que fue por el hecho de que los gobernantes de Europa no querían ya más que los jesuitas estuvieran ahí y los sacaron. Sí. Entonces, como una represalia, como una venganza, utilizaron al gobierno francés para darle un castigo al papado, porque fue el papado que suprimió a la orden de los jesuitas, y también los reyes, las monarquías, los gobiernos de Europa siguieron en la supresión de la orden jesuita. Pero Napoleón Bonaparte es un héroe para los jesuitas, es un héroe, y es un héroe que fue exonerado, que fue perdonado, y que en el día de su muerte el Papa reinante, el Papa Pío VII, envió un obispo para darle la extrema unción a Napoleón Bonaparte. Fue el héroe de la orden de los jesuitas. Y aún ahora, con la visita del papal a Córcega, ha sido un evento para proclamar a Napoleón Bonaparte como el santo de Francia. Aunque no ha sido beatificado, pero ha sido honrado como el héroe de... Que me han de manera, nos fueron escuchar anteriormente, en verdad, el Papa, na el tiempo, a saca, jesuita, na, entonces no es Papa só, pero el gobernante na de entera Europa, por motivo de control que el jesuita na que estaba a ejercer. Pero, nós mira que el papado actual, a halsa Napoleão, e não abai a apertura de catedral de que nós acaba de mencionar agora, na França, pero ela vai se Córcega, caminho Napoleão a nasce para dar honor e também te hasta na a pronunciar que eta um santo secular, não que ele aguardo beatificar-se ou anunciar oficialmente como um santo, pero ele aguardo halsa para o Papa Jesuita agora aqui, nanta considera ele como um héroe, nanga perdonele, nanga dune el lugar halsa, para motivo que ela de tempo ela tra na favor de jesuita na. Sí. ¿Tem más pregunta? Sodi dispensa. Che mendi e suita nang taba ta reprimi e lei nang nanopora sig of nanopora sigi lo che kunan taba ta che eigenlijk. Siko taba ta lo che e suita nang taba ta. Así. Ajá. Sì. La hermana pregunta qué era exactamente lo que hacían los jesuitas, que el Papa los sacó y que los gobiernos también de los otros países no quisieron trabajar más con ellos y los sacaron. ¿Qué era lo que hacían estos jesuitas? Había una polémica entre las dos órdenes, la orden de los jesuitas y la orden de los dominicanos, por el poderío, por el poder en el Vaticano. Y los jesuitas eran los causantes de las revoluciones y los que causaban las guerras en Europa. Entonces eran los que asumían
el rol de consejeros de las monarquías para controlar, para manipular el control, la gobernanza en Europa y también controlar y adquirir el control de lo que es el poderío papal, el Vaticano. Entonces era una polémica, era un pleito, era una rivalidad. Eran rivales esas dos órdenes, los dominicanos y los jesuitas. Y por eso es que la orden de los jesuitas fue suprimida por el Papa reinante de aquel tiempo, Clemente XIV. Ah, pero sucedió muchas muertes, sucedieron muchos crímenes en todo ese periodo de querer controlar, de querer tener el maneje del Vaticano. Ahora ellos tienen a un papa que es jesuita, pero en todos los tiempos es la orden de los jesuitas los que han sido los héroes del papado, han sido los que han, como decía en la historia, han sido la arma, han sido el brazo derecho del papado, han sido los héroes. Y eso es lo que dice el Espíritu de Profecía, el conflicto de los siglos, de que los jesuitas han sido ellos los héroes del papado, lo- lo- los, los que han hecho que la supremacía papal llegue a lo que es, y aún ellos mismos son los que dan la sanidad a la herida mortal. Sí, Eruman está explicando-nos que eigenlijk lo que ha pasado en el tiempo ahí, que estaba teniendo una guerra, un pleito entre ellos jesuitas y están de orden dominical. Panahaya Kiko, panahaya poder. Anto, Kiko jesuita nanta bata hasi, según pregunta de hermana Vivian, nanta bata causa revolución y guerra. Pa sobra nanta bata funcionar como consejero pa el reina y el monarca nan. Anto Kiko nanta bata si nanta bata manipular hopi, nanta bata controlar el poder que nanta bata tin, esa que trece macha hopi pleito y a causa macha hopi guerra nan tambe. Anto ta pensei Papa Clemente XIV a decidido sacanang afo pa sobra nanta bata responsável pa hopi crimen e pa hopi morto nang ku a tuma lugar. Eigenlijk, assim, esse aí mesmo estava também bisa. Jesuita nang aqui ta sterke arm, ta e braça fuerte de Iglesia Católico, anto siendo el brazo fuerte en el tiempo en a causa hopi crimen, anto es aquí apone ku nan propio rumana, pero contrincante nan e dominicales nan a convencer el papa e ora e tiempo e pasaca nan afo. Pero entonces yo tengo una pregunta encima de esa pregunta. Ahora, por ejemplo, pastor, ayer yo estaba mirando por un rato lo que está amenazando en convertirse en una revolución en Venezuela. Por cierto, hoy se está dando el anuncio de que el presidente Maduro se va a instalar como presidente que ganó la campaña electoral, mientras que viene de España el señor Edmundo, no me acuerdo de su apellido, que viene a reclamar el hecho de que el que ganó las elecciones de una forma legal fue él. Pues se está presentando ahora una situación tensa que puede conducir a una guerra civil.
entre los venezolanos. Y al estudiar esta historia con usted hoy y todos los crímenes y cosas tan malas, guerras, revoluciones, matanzas, control, que ejercieron los jesuitas en tiempos pasados, ¿qué podemos decir considerando lo que está pasando hoy, por ejemplo, en Venezuela y en otros países, Haití? ¿Qué rol estarán jugando los jesuitas en todo esto? ¿Será que lo que está pasando hoy es lo mismo que pasó en el pasado? Es mi pregunta. Ah, el plan siempre ha sido causar guerras para causar una migración de personas latinas hacia los Estados Unidos, de manera que la religión de los Estados Unidos ya no sea el protestantismo en su mayoría, sino la religión católica mayoritariamente. Para eso, los jesuitas fueron los causantes de las diferentes guerras en toda Latinoamérica, con la teología de la liberación de los pobres campesinos contra los magnates, contra los poderosos, contra los terratenientes. Y al parecer todavía les falta más gente latina en Estados Unidos con religión católica y siguen una guerra en Venezuela, pero Venezuela están emigrando las personas ya por muchos años. Y los países cercanos como Chile, Argentina, están viendo grandes masas migratorias de venezolanos, asimismo hacia los Estados Unidos, pero es la nación de los Estados Unidos la que ellos quieren que, que sea, que sea más poblada de pobladores católicos. Ese ha sido siempre el plan. Por eso las guerras en toda América, para que los católicos suban de Latinoamérica hacia Estados Unidos, que Estados Unidos llegue a ser una nación católica y no una nación protestante. Pastor Pebisa, nos eigenlijk enter el movimiento y la revolución que está tomando lugar específicamente en Venezuela, tapa puxa el pueblo para migrar by merca, para nan de forma ahí por virar parte de religión católica, sobrador que el latino na que viviata católico, anto que pone guerra de un país para nan bay merca, anto pa el pueblo de merca no está tanto protestante más, pero católico. Ellos jesuitas siempre abringa una guerra nanta bisa anto kunanta na favor de pobre nan contra el magnat nan el dueño de tierra es nan rico. Pero el plan kunanting ta manera pastor avisa para convertir el mundo completo de católico nan. Sí, pues ahora aquí él menciona Chile y Argentina, las poblaciones de Chile y Argentina también están inmigrando hacia los Estados Unidos. Sí, sí, Ok, muchas personas, sí. que me antiguó gente de Chile y Argentina también que están migrando para Estados Unidos. Pero ahí tengo una pregunta porque se ha visto un pastor adventista que estaba casi llorando al inicio del año porque él tiene tanto miedo porque precisamente el que ahora está en el poder, el presidente Trump, amenaza con sacar a los inmigrantes. Y debe ser que eigenlijk costa un tique controversial, pues el presidente que está ahora aquí, que Trump también saca inmigrante no fuera de merca. Entonces están causando un caos. De manera no está causando un caos. Eso mismo, sabe que en el libro El conflicto de los siglos nos dice que el mundo entero será envuelto en una revolución similar a la sucedida, ocurrida
en Francia en 1793. Ahora el mundo entero será envuelto en una revolución. Así que imagínense los millones de latinos que saldrían a las calles a revolucionarse, a luchar contra un gobierno que los está sacando, que los está oprimiendo, suprimiendo Sí, o em, expulsando. sí, conflicto de los siglos tabisa que den gente del mundo que vai ter una revolución grande, que vai parse e revolución francés. Mirando que el pueblo, ¿no? Especialmente en el caso aquí Venezuela, población completa está luchando contra de un gobierno que está oprimiendo, que tienen dominar, etc. Pero usted sabe, pastor, que yo supe que el gobierno, el presidente Maduro es un jesuita. Eso es lo que yo Así supe es. hace algún tiempo. O sea que no es muy, no es muy raro lo que está pasando por allá, porque él está Sí, ejerciendo poder controlador y la amenaza que ahora está vigente es que si él le hace daño a los de la oposición, como por ejemplo ayer trataron de secuestrar a María Corina, que es uno de los exponentes principales de la revolución, que los Estados Unidos iba a entrar a, a tumbar al presidente Maduro. O sea que estos movimientos son tan controversiales que ponen a uno a pensar, porque los Estados Unidos también están trabajando al beneficio o cumpliendo con los órdenes de Roma, que están siendo dirigidos por los jesuitas que ahora están completamente, que han tomado completamente las posiciones en las Américas, o sea, en los Estados Unidos. Se ve tan sí, controversial las posiciones que se están tomando. sí, así Ujú. es. Gracias, hermana. Sí, posicionan bastante controversial que tawar tuma ahora aquí rumana pues sobre también te servisa. O si, por ejemplo, el gobierno de Maduro hace daño na opositor na. Ayer nos mira que aparentemente nan a secuestrar a María Corina, puta un di exponente na principal de oposición, o sea, contra el de Maduro, con merca lo drenta. Pero agua antes sí, tanto me pensa, me visa, ok, pero merca tawadu gobernar país jesuita nan ku adrenta y infiltrar completamente y nan haciendo el trabajo para la iglesia católica. Pues tú cosa que te pone a pensar. Sí, pero el caos, lo que ellos quieren lograr es el caos, porque ese es el slogan, es la meta de los jesuitas para entonces pasar la ley dominical. Así es. Gracias, hermana. Sí. ¿Tiene más pregunta? Alguien dice aquí que es un tremendo estudio el que usted ha dado. Abo, Soti, Gracias a Dios. ¿Sí, hermana? ajá. Lo que me también ahora aquí, que es ahorita, ¿no? Ajá. Nanta agente verdad satánico, nanta. Mm, Pues sobre, nanta para que infiltrar, nan cosa malo, pero Señor no ha permitido el tiempo. Y ahora que nanta va a entrar cultura poder, sobre el restringina. Where mm, ku akwe papa preso, ela mori na Francia, anta awo e tempo, pa e cosne passa ta agora aqui. Kunalo drenta ku turna plenitude, que mendi Satanás, diablo, no, diablo também drenta, que mendi diablo também, minsa compa me bise, que mendi a mm, gente não usa puro pa diablo, também mm. drenta, tem e luta aqui. Tapi se Así e es. luta ku nós também tem agora que tá hopitenas, para sobre Mm, ta contra casa por bisa ta personal tapi se Miguel tinkulanta pa nós, então nós me se gara na subanda, gara na mm. subanda.
que da aguanta para soltar coisa hopi grande também, para sobra, é só não com nota de banda de diabo agora que também baixa na boa. Trump me se queda na banda de diabo agora que não pecou vai. Se MC era agora que não está aí mira te lado baixar. Que quem cuta? Cubim para bem estroba é luta que diabo tá baixa na boa para sobra. Su luta tem que vai. Para su coisa não passa só. E se a coisa usa hopi seca. Danke, no, Sí, Señor, no está estudiando y profecía na que conosco comprende. sí, la hermana le da muchas las gracias a Dios que estamos estudiando estas profecías, porque se puede ver claramente que como los jesuitas han sido restringidos en edades anteriores, en 1798, entonces ahora que la herida se está curando, ellos están tomando el poder y se ve claramente que son agentes satánicos que van para la lucha final, o sea, para perseguir a los cristianos y lograr que se mantenga la soberanía del Papa. O sea Sí, que ellos van a luchar ahora con todas sus fuerzas para llevar esta guerra espiritual a su conclusión final. Sí, así así, es. Gracias, hermana. sí, Bom dia, bendição. Me quer su pregunta, Roman Sotis. Buen día. sí, una pregunta de la hermana Rina. De tempo de Napoleão, de tempo era Einan, maneta bisaku, tatin Reinan, kutat Jesuita, tatur Reinan de Europa, tabata Jesuita of the par. Ujú. Pregunta la hermana Rina si todos los reyes en Europa eran jesuitas o solamente algunos. Los reyes eran católicos. En Europa eran católicos, las monarquías eran católicas, pero seguían la orden papal, la orden del Papa Clemente XIV, que suprimió a los jesuitas, y luego las monarquías católicas hicieron lo mismo. Entonces, habían ya naciones protestantes que expulsaron a todos los jesuitas, y aparte de eso se le añadieron los países católicos. Entonces, el catolicismo contra la orden de los jesuitas, el papado contra los jesuitas, y por Ujú. eso es que la Revolución Francesa y el Papa que fue encarcelado, que fue llevado cautivo, como Ujú. como un castigo, una represalia, una venganza por haber suprimido a la orden de los jesuitas. Pero sí, los reyes eran monarquías católicas. Sí, hermana Rina, brother te explica hoe eigenlijk in monarchie na, reina, no estaba jesuita, no estaba católico, pero si no estaba escucha e ordenan di papado, que eigenlijk estaba manda jesuita nan pahasi e trabalho. Pero manera no se mira anteriormente, jesuita não estava a abusar, não estava a manipular, não estava a trazer houve problema. Botar aí também que tem tempo e a surgir reina protestante, que não estava que tem nada de saber que é jesuíta não. Então, agora é mesmo Clemente XIV, que estava papa, que eigenlijk tá chefe de jesuíta não, a decidir para straf nang, para castigar nang. Anto, nang atuma e represalia contra di papado, door di tra e complot com Napoleão e de forma aqui que Papa Pio VI preso e lagi mori de prisão. Que eigenlijk lo que bota mira aqui nang ta diabo na mesa brinca com outro de uma forma divisa. Diabo na mesa vai contra outro. Well, sí. Uhum. Cos más me quiere apuntar también, es parte de último que la explica, de 5 reinas Ajá. a morir, anto que 2 últimos aquí. Einan, de parte, me no comprende bom, si es por explicar, pide. Ok.
La hermana tiene una pregunta muy importante porque dice que usted explicó anteriormente lo de los 5 reyes y de los 2 que vendrán. Entonces, esa parte ella no alcanzó a entender muy bien. ¿Usted podría explicar eso de nuevo? El libro El conflicto de los siglos nos dice que el papado, cuando recibió la herida mortal, hasta allí terminó el papado. Hasta allí terminó, ahí concluyó el papado. Con la Ora herida por ella, mortal ora concluyó, o por, sea, terminó. No ora por, solamente terminó el poder, sino terminó el papado en 1798. sí, nós precisamos compreender que na año 1798 é papado a receber sua herida mortal e não ela aguanta, e não ela para. ¿Ok? Sí, pastor. Sí, hay otra cita que voy a incluir ya luego, que la tengo preparada, y una cita donde dice que el papado concluyó, terminó en 1798. De allí en adelante es otra de las cabezas, es otro de los reyes, el papado con una herida de muerte, que ya van más de 200 años, el papado con una herida de muerte, ese es ya otra de las cabezas, porque el papado de los 1260 años es una cabeza, es un poder, es una supremacía. 1260 años fue una de las cabezas que terminó 1798. 1798 hacia acá es otra cabeza, otro rey de los 7 reyes con la herida mortal. Luego que la herida mortal es otra cabeza, otro rey que reina solamente por un periodo de 3 años y medio de ley dominical. 3 años y medio de ley dominical. Y luego el octavo son 14 días, el octavo rey, el rey número 8, la cabeza número 8, que es también de los 7, pero que es reinando 10 reyes con la bestia. Y eso será 14 días. La octava bestia, la octava cabeza, es 14 días de persecución de decreto de muerte. Pero la séptima cabeza es el poder papal con la herida sanada, 3 años y medio de ley dominical. Esa parte, para yo traducirlo en papiamento, usted tiene que hacerlo más al paso. Bueno, gracias. Sí. ¿Puede repetir? Ya. Las últimas 3 cabezas son 3 Último 3 reyes cabezas, of 3 reinas, representando al papado en diferentes etapas. representa el papado en diferentes etapas. El papado de 1260 años terminó en 1798. El papado de 1260 años acaba, termina su fase en 1798. Inicia un papado con herida de muerte en 1798. Está começando papado com herida de morto, está começando en 1798. Y luego inicia otro papado con la herida sanada cuando se pasa la ley dominical. E depois está começando papado com herida sana, qual também guardo sana na lei dominical. Esa es la séptima cabeza, el rey número 7. Esse é de 7 cabeças, o rei número 7. Que reina por 3 años y medio de la ley dominical. Uta reina
3 años y medio durante la ley dominical. Durante esos 3 años y medio de ley dominical, el pueblo de Dios no podrá comprar ni vender a menos que adore en día domingo. Durante 3 años y medio el pueblo de Dios no por compra ni vende a menos que adorar y ya domingo. Al final de los 3 años y medio de ley dominical, Na final el decreto de muerte, ese es la octava cabeza, que son los 10 reyes, 10 cuernos que reinan junto con la bestia por 14 días, que es una hora de persecución. Después de durante 3 años y medio la reina y reinan del mundo junto con el papado, que lo reina para 4 días, tiempo durante el cual el pueblo de Dios lo sufre persecución. ¿Ok? Pues Hemos presentado de acuerdo a un escrito de la palabra de Dios. de acuerdo a parte de la palabra de Dios, Hay algunas otras y, creencias acerca de los 7 reyes, y algún otro pero profecía. cuando leemos Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13, vemos que tanto para el dragón son 7 cabezas como para la bestia 7 cabezas. Entonces tenemos que identificar los 7 reyes con los imperios que han representado al dragón y los poderes que han representado a la bestia, al papado. Combinar esos dos poderes en la historia de los imperios, desde Babilonia hasta el papado. Yo pienso que tiene diferente interpretación para reina aquí, siete reina aquí. Pero también para esa aquí, si nos ubicamos más en Revelación 2 y Revelación 3, nos va a sacar a foco el dragón tiene 7 cabezas y el bestia también tiene 7 cabezas. Esta es el diablo y Roma. Entonces, ahora y hobby ya, ahora que vos interpretar la profecía de 7 cabezas, hobby ya vos interpretar también el reino, ¿no? Que a funcionar a favor de enemigo, Satanás, y of 7 cabezas por representar también el reino, ¿no? Que a trabajar a favor del poder romano, que me tiene diferente interpretación para la profecía aquí. ¿Ok? De 7 cabezas. Um Sí, coisa Vilma? chiquito, né? Um coisa chiquito. Caminho da Bíblia da Bisabo lo reina para meia hora. Ta aceita isso é pastor da Sí, Bisabo tá 14 dias, caminho da reina para exacto. meia. Sí, la hermana pregunta que hay en la Biblia una parte que dice que la bestia reinará por media hora. ¿Es esta la parte que usted interpretó como 14 días? No media hora, una hora, Esta dice 1 hora, hermana Vivian. una hora. Sim, Ora, dá hora, ora, hora. sim, e por explique pide mais também de 14 dias maneira humana bisa ku hora explique tique mais Então, Los 14 días, coisa usted chiquito podía, me que bisa é hermana bisa 5, tá 5 reino, não tá 5. Tá 7 tá tem, no 10 tá tem 3 a cai, 7 a queda. Un tá 5 rei, un tá 5, 5, não. 7 a queda, 3 a cai. E pida com a hermana aponta a hora, Ujú, ok? ok. La hermana Rina pregunta si usted podría explicar mejor o de una forma más fácil para ella entender el pronunciamiento de una hora bíblica que son 14 días. Bueno,
Según Apocalipsis, vamos a buscar acá. Você está buscando o texto? É o book de Revelação? Hay varias citas en Apocalipsis, Apocalipsis 18 y 19, donde nos dice que por una hora, la gran ciudad Babilonia ha sido desolada por una hora. Apocalipsis 18, 19. Apocalipsis 18, 17. Por una hora las riquezas han sido destruidas. Revelação 18, 17, tabi sabe ocupar hora por sua riqueza não aguardo destruir esta bestia. Apocalipsis 18, 10. En Revelación. una hora sus juicios han llegado. Den Revelação 18, 10, tabi sa ku den hora su juicio não llega. Y Apocalipsis 17, 12. Revelação 17, 12, donde nos dice que los 10 reyes reciben poder por una hora junto con la bestia. tabi sa ku 10 reinan ta receber poder para hora junto com a bestia. Entonces aquí vemos cómo repite una hora. Tabi sa cada dia hora. Entonces la palabra de Dios nos está revelando algo grande. É Nos palavra de está Deus repitiendo una hora muchas veces. Está repetir cada dia hora. Y por eso es que nosotros sabemos que son 14 días. Tá pensando no saco tá 14 dias. Porque si un día equivale a un año, una hora equivale a 14 días. Passou se hora tá ano. Repítelo, por favor. En profecía, un día equivale a un año. De profecia, dia tá ano. Entonces, una hora equivale a 14 días. Profético. Hora e hora tá 14 dias. Por ejemplo, Por exemplo, no, en Apocalipsis, Apocalipsis 10, parece que es 10, donde dice que hubo silencio en el cielo por media hora. Estava em silêncio de cielo para meia hora. Esa media hora equivale a 7 días. E meia hora está igual na 7 dias. Eso es lo que leemos en el Espíritu de Profecía en el libro Primeros Escritos. De book de Espírito de Profecia, primeiros escritos, está explica e hora e. Por meia hora está 7 dias. En Apocalipsis 8:1, donde nos dice que hubo silencio en el cielo como por media hora. Essa está a Revelação 8:1. Caminha está bisacuta em silêncio de cielo para meia hora. Entonces, 7 días es media hora. 7 dias e hora e está meia hora. Y en Apocalipsis 18, una hora es 14 días. E de Revelação 18, hora está 14 dias. Usted puede dividir 28, puede dividir
puede dividir 360 días Eu vou poder 360 dias entre 1 hora, por ejemplo. entre 1 hora. Abo sodi un ko chiquito, pessoalmente um tiquito droga que na. Es hora agora que me prepara para pessoa. Es hora que tabai reina aqui, o nanta hanya chance, ita hanya chance para reina. Es hora aqui, tá. Poder pastor que es hora que inimigo tava daqui para manda inteiro mundo. So después de essa hora que isso destruição também. Então, pensei, eta põe já domingo para adoração, então para eta é governante do mundo. Então, eta cai balde, é hora aqui, eta cai balde, plan para governar o mundo aqui. Então, eta diz hora eta sua destruição também. Después de me La escuta. hermana, la hermana pregunta si esta hora que el enemigo recibe, o sea, la bestia, el papado reina junto con los reyes de la tierra, si es esa la forma que se cumple la profecía para con el deseo que tenía el enemigo de Dios de reinar sobre este mundo. Si es así la forma como se cumple ese deseo del enemigo. Sí, pero la manera de reinar de los reyes es teniendo el poder de dar la vida a al que el rey quiere o de quitarle la vida al que el rey quiere. Pero Entonces, esa hora de gobernar como rey se refiere al decreto de muerte contra el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. si Reinar como supremo. A forma que reina aqui, lo reina junto com a bestia, de maneira ela explica agora para lá que estão com que queda na vida e mata estão com quer matar. Então, essa aqui lo vai suceder contra a una de Deus. Román Vivian a comprender que de una manera u otra, de una manera u otra, el enemigo se llenará de placer al contemplar estos sucesos del sufrimiento de los hijos de Dios. Creo que es en ese sentido que la hermana está preguntando. Sí. Pero me diz algo, a sobra não sabe que coisa é diabo estava aqui para a governar inteiro mundo. Pero em profecia nós estudamos que está poder estar otorgando para 1 hora, então depois de sua destruição também. Sí, porque sabemos que eso es lo que siempre el enemigo quería, reinar en este mundo. Y vemos que después de esta hora viene la destrucción de Roma, sus enemigos, y también, sí, Así es. de su destrucción que vendrá después de Así esta es. hora. Pero pastor, Sí. estos 14 días, ¿no? ¿Cómo yo podría comprenderlo? ¿Sería la parte más intensa de la persecución que vamos a sufrir los cristianos? La parte más intensa de lo que es la ley dominical. Por eso dice que el séptimo rey, el octavo rey también es uno de los 7. Es de 8 rey también, un 17, ¿no? Pero el pastor le explica que estos 4 días no menciona aquí, pues son más puntre, daqui que estos 4 días aquí lo va a significar para nosotros, porque es parte más intenso de persecución que nosotros vamos a sufrir. Entonces, la brisa, estos 4 días aquí, estos 4 días de más intenso de ley dominical. ¿Sí puede seguir? Si usted divide 360 entre 24 horas cada día, que cada día contiene, le da un total de 15 días. 360 entre 24 horas, entre 24 horas le da un total de 15. Si nos, Entonces
es ya sea 14 o 15 días, pero es una hora es eso. Ela een sommetje, die 360 dias gedeeld door 24, puta sali de 5 dias. E me seja, e também cair de 4 dias de persecução intenso, of de 5 dias de persecução intenso. Pessoal, 360 gedeeld door 24 está 15. Pastor, esos 15 días serán entonces cuando den el decreto de muerte, que quien Sí. se encuentre tendrá la libertad de Decreto de matarnos. muerte y que el pueblo de Dios tiene que abandonar el campo donde han estado durante la ley dominical, tienen que abandonar el campo e irse a las montañas, a las cuevas, a las rocas. Esto explica que ellos 5 días aquí, aunque que el pueblo de Dios lo está en el campo, ¿no? Pero não tem que abandonar o campo, não, e ori, para vai den e cero, não, den e cueva, não, den e barranca, não, para vai esconder. Sobre de 5 of de 4 dias, aqui, luta dia, não, de intenso lucha, caminha e decreto de morte, que me lo pronuncia, e ora, também mata, e o de Deus. Ok? Son cosas muy serias, pastor. Sí. Son cosas muy serias. Pero usted mencionó también durante el estudio, usted calculó algunas fechas como el año 2031, 2015, y a nosotros siempre se nos ha dicho que no es permitido fijar fechas, como entonces justifica el hecho de que ha usado algunas fechas. Y te pondré con esto justifica el hecho que la usa alguna fecha, ¿no? Anto, con anta bisa nos den profecía, con nos, no me este pone fecha. ¿Sí, pastor? Según el espíritu de profecía, son 6,000 años de pecado y el Señor Jesús regresa por segunda vez. Según espíritu de profecía, esta bisa nos da 6,000 años de pecado. Anto después de ese, Jesús también para de 2 viajes. Entonces, si nosotros estudiamos cuándo comenzaron los 6,000 años, comenzaron a contar no desde el día de la creación, sino desde el día que pecó Adán. Ah, ok. 6,000 años de pecado desde que pecó Adán. Esta conta es 6,000 años aquí, por el momento que Adán a peca bien arriba. Luego tenemos que el espíritu de profecía nos dice que cuando el Señor Jesús fue crucificado, se cumplieron 4,000 años de pecado. Ahora que Jesús se va a crucificar y no a cumplir 4,000 años de pecado. Entonces, con eso nosotros deducimos de que el año 2031 son 6,000 años de pecado y el Señor Jesús regresa. Tapi se nós deduzir com año 2031, está cumplir 6,000 años de pecado Jesús está venir back. Pero podemos fijar esa fecha como la fecha del regreso del Señor. Amén. Eso no sería una forma de especular? Es una pregunta, ¿no? No, porque usted está leyendo los libros del Espíritu de Profecía y compara una escritura con la otra. Também só que nós está estudando o book de Espírito de Profecia, que está comparar book com outro. Pero podemos decir aproximadamente, no podemos decir que ese será el año exactamente. Puede ser antes, pero no después del 2031. Pastor também se pode prometer, pero no después de 2031. Wow. Nosotros quisiéramos que sea antes, Nos pero también podríamos decir de que estamos asumiendo que son 3 años y medio de ley dominical. Pastor, nós está asumindo também que está 3 años y medio, a lei dominical também dura.
Y luego podríamos estar asumiendo que son 14 días del decreto de muerte, 15 días de la gran persecución. E 14 dias de decreto de morto, of 5 dias de gran persecución, cayente de persecución. Pero muchos asumen de que el año 2025 es el día de la ley dominical. E o Hope não está assumir que o 2025 tabira é fecha de lei dominical. E por quê? Yo creo que es el año 2027 el año de la ley dominical. Pastor está dizendo que esta quer que está em 2027 a lei dominical está 30. ¿Puede explicarnos algo en cuanto a eso? Y aún eso tiene simbolismo porque el Señor Jesús fue bautizado en el año 27. Tem simbolismo dentro de a pessoa está dizendo que Jesus foi bautizado em 27. Y su ministerio fue 3 años y medio. E seu ministério estava 3 anos e meio. Y fue crucificado en el año 31. E ela foi crucificada em ano 31. Entonces hemos explicado cómo la hermana Elena de White menciona que tres días y medio lo relaciona con el periodo de 1260 años, pero también lo menciona como literal 3 años y medio desde la Revolución Francesa hasta el cautiverio del Papa. Vamos más al paso. Repítelo, por favor. Bueno, queridos hermanos, necesitamos concluir. Necesitamos concluir. Ok, el pastor digo bye, hermano. Pero antes de irse, ¿podría repetir esa última parte paso a paso para que lo puedan entender los hermanos? Después de eso nos despedimos. Ya. ¿Pero desde dónde, hermana? De donde usted explicó los 3 años y medio y los 1260 años. Ah, bueno, que el Señor Jesús fue bautizado en el año 27, crucificado en el año 31, y eso hace 3 años y medio. Jesus award bautizar na año 27, crucificar na año 31, ese será 3 años y medio. Así es. Así nada. Entonces Sí. aún en eso tenemos el simbolismo de 3 años y medio. Te hace de ese, nos tiene el simbolismo de 3 años y medio. Bueno, hermano, nos va a ser, es día de preparación. Entiendo que ustedes también tienen que prepararse por ahí. Hey, partiamos genoeg. Despensa. Nos no por tu uma pregunta, pues, pastor Ticubay. Hay una pregunta más, pero lamentablemente tenemos que cerrar y será para la próxima, pastor. ¿Puede guiarnos en una palabra de oración? Bueno, vamos a orar. Vamos a orar. Nuestro buen Padre que está en el cielo, gracias damos por el estudio de su palabra. Suplicamos su bendición, su protección y guía, dirección para su pueblo, para nuestros hermanos. Suplicamos su bendición para los hermanos en Curazao y en otros países de... Gracias, Padre, por bendecirnos con este día santo, día sábado aquí en este hemisferio. Y gracias por protegernos y por proteger el mensaje. Suplicamos ahora su bendición en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, pastor. Que Dios nos Bueno, lo bendiga. gracias, hermanita. Gracias, hermanos. Sí. Y nos Amén. vemos pronto. Hermano, no se llama Bueno. pastor aquí, ¿verdad? Amén, ¿Cómo? gracias, Amén. doctor. Feliz Gracias. día. Gracias, muchas gracias. Que Dios te Y bendiga. feliz sábado. Feliz sábado. Hermanos, gracias. Gloria a Abba, gloria a Dios. Amén. Gracias, hermanitos. Feliz Gracias, sábado, hermanas. Pagirato. Bye bye. Sí, hermana, mañana Dios que Amén. nos dê dia de salud aqui na Serusion, Home Church Trumpet. Nós também tem hermana Rose Berg, Claudette, que também apresentar tema sumamente interessante para o que te trata. Nos salud, wapa botei para dia sorte meinta. Laga nos bisa que Deus o paz por sossegar iba nós e que nos poderá então duche sábado. Até aqui, Amém. Deus o poder.